Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de marzo del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el Evangelio de San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5. En este capítulo completo nos trae la soberanía, nos muestra la soberanía de nuestro Señor Jesús sobre el caos demoníaco. Hay un primer caso que veremos un poco, que es el caso de los endemoniados gadarenos. Tenemos también la soberanía del Señor sobre la enfermedad, en una enfermedad crónica de una mujer que, como describe la Biblia, llevaba 12 años sufriendo, padeciendo una enfermedad, pero también vemos la soberanía y la autoridad del Señor sobre la muerte. Claramente hemos visto que la Galilea, estas regiones padecían muchas necesidades en la época del primer siglo, necesidades económicas, dificultades sociales, políticas, y había también una crisis espiritual. Eh, Aunque el fariseísmo había sido de alguna manera una especie de eh, oportunidad de volverse a los principios bíblicos, pero pues inicialmente, pero en la época del Señor habían tomado tanta popularidad entre la gente que muchos de ellos se habían llenado de altivez, de soberbia y de hipocresía, como el mismo Señor les estaba reclamando constantemente. Vemos entonces cómo venimos viendo en el mismo Evangelio de Marcos, tal cual los otros evangelios sinópticos, que el Señor estaba en una vía itinerante que iba de un lado para otro, llevando el Evangelio, las buenas nuevas, también enseñando. Habla de la instrucción, y la enseñanza obviamente era basado en el Antiguo Testamento, que era la escritura que en aquel momento se tenía, pero llevándola a la experiencia de este momento y encontrando en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento las profecías y las verdades anunciadas que en él se cumplían. Pero también el Señor, además de que predicaba, de que enseñaba, sanaba las enfermedades físicas, alimentaba físicamente a las personas y también los liberaba. La primera escena que aparece en el capítulo es el endemoniado Gadareno. Gadara era una villa, una aldea que quedaba al lado occidental del mar de la Galilea, en una zona que se llamaba Decápolis. Decápolis era como una región compuesta por 10 ciudades, pero la característica, bueno, era casi la característica de la Galilea, que por eso se dice Galilea de los gentiles, es que era una zona donde no solo moraban judíos, sino que era una zona donde moraban personas de diferentes pueblos, desde el tiempo incluso de la división de los reinos de Israel y de Judá. Ya hacia Judá, Jerusalén, estas eran ciudades o pueblos, pues que mayoritariamente sus habitantes eran judíos, eran lugares mucho más religiosos, pero hacia la Galilea y esta zona de Decápolis, podríamos decir incluso que estas ciudades de Decápolis eran netamente greco-romanas, donde incluso los judíos serían una minoría, ¿sí? No serían la población principal, sino una minoría. Estas ciudades tenían eh, creencias, su cultura era netamente greco-romana, por tanto su fe era una fe en el paganismo, en prácticas un poco contrarias a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Tan contrario era su estilo de vida que criaban cerdos, ¿sí? Acordémonos que en el Antiguo Testamento y para el judío, y así lo establece la ley mosaica, los cerdos son considerados animales inmundos. Entonces, pues imagínense si para un pueblo los cerdos son
considerados animales inmundos respecto al culto. O sea, imagínense si era, digamos, en el tema espiritual, pues mucho menos los iban a tener para cualquier otra labor. Y pues esto demuestra que estas ciudades no eran mayoritariamente judías, tenían un hato de cerdos en esta región de Gadara. Pero lo interesante es que aparece un hombre que está endemoniado. Dice que era un hombre que moraba entre los sepulcros. Bueno, aquí hay muchos elementos que son como indicaciones del estilo de vida completamente impuro y profano en el que vivía este hombre. Hay unas normas de la ley mosaica también que tienen que ver con el contacto con los muertos. De hecho, quien tenía contacto con los muertos debía alejarse del campamento y hacer un proceso de purificación. Ahora piensen en este hombre que vivía en medio de los sepulcros, en medio de su posesión satánica, dice el versículo 3. Y nadie podía atarle. Además, muestra una fuerza sobrehumana, ¿sí? O lo que describe el Evangelio es que era casi una persona incontrolable. Habla de que las cadenas, los grillos la reventaban y pues obviamente era un personaje que atemorizaba esta región. Y dice el versículo 5, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Pero aquí viene algo muy interesante. Cuando viene el Señor Jesús, y vino y lo vio de lejos, dice que cayó de rodillas ante él y clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aquí hay algo bien interesante, y es que hay un reconocimiento del Señor, de quién es digamos, en estas huestes de maldad, así como también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo en uno de sus viajes tiene una confrontación espiritual y dice que los espíritus reconocían a Pablo. Ah, no, perdón. Unos compañeros de Pablo estaban intentando liberar a un endemoniado y habla que esos espíritus reconocían a Pablo, ¿sí? Pero a quien estaba en ese momento ejerciendo ese ministerio de liberación no lo reconocían. O sea que de alguna manera, digámoslo así, en esa esfera espiritual, como lo describe Pablo en los Efesios, en esa estructura espiritual que no es visible para nosotros, pero que obviamente está aquí, hace parte del mundo. Estos lo reconocían, o más bien le reconocen o no, aquellos quienes están de verdad en el espíritu. Y entonces este hombre o esta influencia espiritual, pues reconoce al Señor y le dice que no lo atormente. Y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le contestó diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y esta es una técnica que utilizan mucho lo conocemos como exorcistas o personas que a través de la historia de la iglesia se han especializado en este ministerio de liberar de influencias espirituales a las personas y pues utilizan esta identificación, tal cual es la idea de esa identificación, pues tener mayor eficacia a la hora de liberar a las personas. Pero muy tenaz porque dice: legión me llamo porque somos muchos. Una legión era digamos, una compañía de soldados romanos que era más o menos entre 5.000 y 6.000 soldados. O sea, es una cantidad bastante grande. De allí que el endemoniado tuviera una fuerza que iba más allá de su humanidad, que fuera incontrolable. Se habla que reventaba cadenas y todo. Pues ahora imagínense qué estilo de vida, qué haría este hombre en su pasado para que pues él tuviera semejante posesión satánica, ¿sí? Porque no era uno solo, sino muchos. Bueno, el espíritu no necesariamente ajustaba a la verdad, pero sí tratando de atemorizar y de
amedrentar al Señor y a quien estuviera ahí, menciona que eran muchos. El solo hecho de escuchar seguramente legión ya era para que se erizaran los pelos de la piel de semejante confrontación. Pero ¿qué hace el Señor? Eh, y le rogaba mucho que no se enviase fuera de aquella, y allí viene lo del hato de cerdos, y ojo con el 13. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense, un hato de 2000 cerdos es mucha cantidad de cerdos para la época y como les dije, para una región contigua o que compartía pues lo que hacía parte de la Tierra Santa. Sí, esto demuestra que era una población principalmente greco-romana. ¿Sí? Ahora, vamos al 15. Eh, bueno, el 14, los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Pero ojo con el 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Esto es espectacular. Y en este capítulo hay tres casos. Yo les decía, está tres casos que muestran la soberanía absoluta del Señor sobre las huestes espirituales, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y aquí vemos como un hombre, por decirlo de alguna manera, desahuciado, un hombre completamente, ni siquiera oprimido, poseído, que físicamente estaba padeciendo el efecto de esta posesión, porque dice que lo llevaba a maltratarse, ¿sí? A agredirse. Este hombre que seguramente su comportamiento era como el de un animal o peor que el de un animal, ahora lo vemos y lo describe sentado, vestido y en su juicio cabal. Claro, ellos están evidenciando algo completamente sobrenatural. Pero hay algo que es muy interesante en todo este capítulo, y es que el Señor Jesús, sin ningún tipo de prejuicios, él rompe cualquier tipo de barrera cultural, social, de cualquier tipo de pensamiento o inclinación a ideologías. El Señor va más allá de todo eso e identifica una necesidad, más allá de cómo haya sido tu pasado. Imagínense cómo hubiera sido el pasado de este personaje para tener semejante posesión satánica, cuáles habrían sido sus prácticas, qué tipo de cosas hubiera hecho en su pasado para que estuviera bajo este yugo tan horrible, pero el Señor vio una necesidad. El Señor vio un hombre que más allá de su pecado, que más allá de su ignorancia, que más allá de su necedad, de su insensatez, tenía una necesidad. Y además, pues obviamente el Señor estaba demostrando su grandeza y su poder. El siguiente caso, entonces vemos un milagro absoluto, una transformación absoluta en el área espiritual. Pero luego aparece un caso que es como dos en uno, y es que vienen a buscar al Señor, volviendo, él ya está volviendo del lado occidental del lago de la Galilea, y viene de nuevo a su centro de operaciones que es Cafarnaúm, y dice que estando allí una gran multitud, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, le pedía mucho, es más, dice, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, esto es bien interesante también, porque acordémonos que generalmente las autoridades de la sinagoga rechazaban al Señor, y aquí viene uno que hace parte de ellos y está clamándole, pidiéndole al Señor que la sane. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces mire que aquí el Señor rompe otro prejuicio. Este es un religioso, seguramente de los que me atacan, porque los fariseos, los escribas, constantemente estaban confrontando al Señor, pero el Señor que vio, puede que sea necio, puede que sea insensato, puede que sea ignorante, pero tiene una necesidad.
y está actuando con fe además, ¿sí? Más allá de sus errores, más allá de su ignorancia, está dando un paso de fe. ¿Y cuál es este paso de fe? Pues que vino a pedirle al Señor que sanara a su hija. Pero en ese trayecto, que es donde yo decía dos en uno, en ese trayecto, una mujer que venía padeciendo, dice, hacía 12 años por un flujo de sangre, ya les he explicado que un flujo de sangre no solo era una enfermedad física, sino que se convertía en un problema social. Esta mujer era marginada de la sociedad por las leyes mosaicas que hablaba de que la mujer con flujo de sangre estaba contaminada y por eso debía apartarse de la sociedad y que todo lo que tocara a la mujer en su periodo pues quedaba contaminado. Ahora, imagínense, esto era un periodo de 3, 4 días al mes, pero en este caso esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. Entonces, primero, el tema social, esta mujer era completamente apartada de la sociedad, en soledad, y todo lo que puede implicar qué trabajo podría hacer, cuál sería su sustento de 12 años, pero súmenle un flujo de sangre de 12 años, ya las implicaciones de salud que todo esto traería. O sea, la mujer vivía un completo infierno en su vida, pero ella había escuchado tanto del Señor y además, como no se podía acercar abiertamente, había claramente rechazada. Ella creía en su corazón, ¿sí? Estaba convencida en su corazón que si tan solo tocara el borde de su manto, sería salva. Y esta expresión es muy interesante porque la palabra utilizada aquí en la Reina Valera para describir esta salvación no se limitaba solo a lo que nosotros automáticamente pensamos como salvar, ¿sí? Que es el perdón de pecados, la vida eterna, sino que en este milagro implica sanidad, ¿sí? Una desinencia de la palabra que se traduce como salvar también implica sanar, porque ¿qué es la sanidad? Pues es salvarse de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ella tiene como esta doble intención de salvarse de su presente, de esa vida tan horrible que está llevando. No puede ser una vida fácil, ¿sí? Pues imagine si hoy en día una enfermedad nos marginara de la sociedad, ¿sí? Si hoy en día la enfermedad fuera considerada socialmente, digamos, condenable, ¿cómo sería unos 12 años completamente apartado y súmele el padecimiento en su propio cuerpo? Ella convencida que si tan solo tocare el cuerpo, el borde de su manto, ella sería sana. Y algo muy impresionante porque dice el versículo 29, la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego el Señor, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Bueno, de aquí se han sacado muchas enseñanzas y una de ellas que tiene una aplicación muy interesante es que no necesariamente estar ahí como en la multitud, entre comillas, pegado al Señor, implica que veamos el poder, la gracia y el efecto de la obra del Señor. ¿Qué quiere decir? Mucha gente hace parte de una iglesia, ¿sí? Mucha gente se congrega con alguna frecuencia o con mucha frecuencia. Mucha gente digámoslo, por tradición, por estilo de vida, por costumbre, se vuelve cristiana y digamos que tiene cultiva una vida espiritual, ¿sí? Está ahí. El Señor va caminando y está ahí. Cerca del Señor va caminando. Pero pasa, y es verdad, que a pesar de eso no hayan podido ver el poder del Señor, ¿sí? Seguramente son conscientes de su misericordia, son conscientes de su gracia, de su perdón, de su bondad, pero en verdad no han visto el poder sobrenatural del Señor. ¿Y qué evidencia eso? O sea, ¿o por qué no se da eso? Pues como lo menciona aquí el Señor, pues hubo mucha fe en ella,
que se convenció que eh, el Señor, o sea, la misma presencia, esto es bien interesante porque aquí no actúa, digamos, la voluntad del Señor, porque el Señor ni se dio cuenta. Esta mujer no dijo, sáname, el Señor no dijo, sean perdonados sus pecados, eres sana, vete en paz. No, no hubo, digamos, un acto voluntario del Señor, sino que la fe de esta mujer sabía que la sola presencia, la cercanía real en fe al Señor, la podía sanar. Esto es extraordinario, porque no necesito un conjuro, no necesito una oración, no necesito una cosa, no, ella estaba convencida que de la presencia del Señor saldría el poder necesario para su sanidad y su liberación, ¿sí? Esto es un nivel de fe extraordinario. Y es un nivel de fe también con mucha humildad, porque muchos creemos tener derecho a que el Señor nos favorezca. Muchos nos acercamos al Señor como obligando al Señor a que nos bendiga o nos favorezca porque consideramos que somos mejores, que somos muy justos, eh, que hemos como ganado puntos para que el Señor haga lo que nosotros necesitamos o queremos. Esta mujer se sentía tan indigna, que ni siquiera podía venir de frente, pero estaba tan segura que la sola cercanía al Señor traería sanidad a su vida. Es una fe asociada con una humildad impresionante. Tanto de nuevo que no actuó la voluntad del Señor, sino su sola presencia, su majestad y su poder. Bueno, ¿cuál es el resultado? Dice el 33, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vemos una mujer completamente limpia, completamente sana, completamente libre de un azote de 12 años. Y viene ¿se acuerdan que venía caminando hacia la casa de Jairo? Que su hija estaba muy enferma, que estaba agonizando. En el versículo 23 habla que su hija estaba agonizando y él le pide pues eh, que por favor ponga sus manos sobre ella y que la sane. Así que este hombre, pues imagínense el afán que tenía que el Señor llegara a su casa. El Señor se detiene por esta mujer, pero todo tenía, como dice el dicho, todo estaba fríamente calculado. Al fin y al cabo, el Señor iba a favorecer a Jairo. Dice que mientras él aún hablaba con la mujer, vinieron de casa de Jairo, le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero el Señor, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esta sí que fue una prueba de fe para Jairo, ¿sí? Porque le tocó a Jairo con paciencia esperar a que el Señor pues tuviera esta interlocución con esta mujer y en esa espera muere su hija. Y el Señor con toda convicción lo tranquiliza. Le dije, lo único que te queda es creer. Esto es muy conmovedor porque, porque nosotros a veces dejamos lo más importante para lo último. Les explico. Lo único que nos queda es creer, porque no creemos desde el principio, porque no confiamos desde el principio en que el Señor tenga el control de las cosas, ¿sí? En que el Señor actúa y actuará de la mejor manera. ¿Por qué esperar digamos, a agotar todos los recursos? ¿Por qué esperar a que las cosas sucedan para decir que ahora sí vamos a confiar en el Señor? Así que este hombre está confiando y el Señor le está diciendo, no, ya deposita toda tu confianza en mí, ya simplemente deja todo en mis manos. Y pues así fue, porque dice más adelante el versículo 37, no permitió que nadie lo siguiera, solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Pues imagínense, la niña acababa de morir, como no iba a haber alboroto, pero ¿qué dice él? ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Obviamente esto generó, dice el 40, burlas,
Y entonces echaron a todos, solo tomó al papá, a la mamá, a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y claro, había mucha gente, alborotados, diciendo, unos se burlaban. Bueno, ese es como el peligro de las multitudes, ¿sí? De que muchos opinan, muchos dicen muchas cosas, muchos sienten muchas cosas, pero pues aquí los directos afectados eran los papás, la niña y los testigos, los discípulos que estaban con él. ¿Qué hace el Señor? Toma la mano de la niña, le dice Talita Cumi, eso es arameo, y pues Marcos inmediatamente lo traduce, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él mandó a muchos que nadie lo supiese, dijo que le diesen de comer. La niña había muerto. Ahora, esto es lo que llaman, que se distingue como resurrección y resucitación, ¿sí? Resurrección es lo que pasa con Lázaro. Lázaro llevaba 4 días de muerto, su cuerpo había entrado en un proceso de degradación. Y aquí tenemos una resucitación que habían pasado, no sé, unos minutos, no días, tampoco horas. Pues Cafarnaúm no era una ciudad grande, o sea que no estamos hablando de muchas horas, unos minutos. Y aquí el Señor dice, ya está durmiendo, ¿sí? Seguramente su corazón se había paralizado, pero en el poder del Señor permitió que volviera a la vida. Y 12 años tenía la niña, ¿no? Casualmente los años que la mujer del flujo de sangre estaba sufriendo. ¿Qué nos concluye esto? Para el Señor no hay nada imposible y el Señor tiene formas soberanas de actuar. Hay formas donde Él interviene directamente, hay formas donde Él se sirve de medios soberanamente, los medios a veces que menos nos imaginamos, y hay formas que el Señor obra que está en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra certeza, que está bien, no tenemos la medida de fe, no tenemos la confianza suficiente, pero el solo hecho de reconocer eso, que no tenemos la fe suficiente, la confianza suficiente, que a veces creemos que esto es una paradoja, que creemos que el Señor puede actuar en otros, pero en nosotros no. Entonces ahí está una oración inteligente que hay que hacer, que el Señor fortalezca nuestra fe, aumente la medida de nuestra fe, que el Señor agudice nuestros sentidos para que crezcamos en fe y podamos confiar en Él. Démosle gracias al Señor en esta mañana y presentémosle la situación que sea, con una certeza que el Señor tiene dominio y potestad sobre todas las cosas, sobre cualquier influencia espiritual, enfermedad, incluso la muerte. Que no hay nada, la Biblia dice nada imposible, y no solo imposible, sino es que ni siquiera difícil para el Señor. Lo que para nosotros supera nuestras capacidades, para el Señor no. En la vida espiritual de este hombre Gadara, nada lo sujetaba, pero el Señor tenía el poder, la potestad, la misericordia y la gracia para liberarlo. Esta mujer había gastado todo lo que tenía buscando sanidad y entendió que el Señor sí podía sanarla. Quiero concluir en mi corazón, Señor, que no debería dejarte a ti como mi última opción, sino como mi primera opción. Quiero concluir, Señor, y decidir buscarte con fe y esperanza desde el principio, y no, Señor, como el último recurso. No tengo necesidad de que pase tanto tiempo para acudir a ti, con la certeza que en tu gracia, misericordia y bondad, tú me puedes sanar y me puedes liberar. Preséntele al Señor su situación, su vida, y pídale así tal cual, que le sane, que le libere, que sane, que libere a esa persona que usted ama, que está padeciendo. Pero si no tiene la confianza, dígale que le permita entonces crecer en fe para confiar y ver el poder de Dios que se perfecciona en su debilidad y en su necesidad. Gracias, Señor, porque nos bendices con tu palabra y con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.